Hola, bienvenidos a lo que es la clase 13. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema, perdón, 3.4.2, que son las sucesiones. Nos dice, una sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida. Existen dos tipos de sucesiones. El primero de ellos es la intestamentaria. Esta intestamentaria básicamente es cuando no tenemos, por así decirlo, un testamento, valga la redundancia, en donde se estipula exactamente para quién se le queda cada bien. Y por otra parte tenemos la sucesión testamentaria, que es como tal el testamento, donde te especifica exactamente si la casa del distrito se le queda a Juanita, si la casa del Estado de México se le queda a Panchito, etcétera, ¿vale? Estos son los dos tipos de sucesiones y cómo funciona cada uno de ellos. Posteriormente, en el 3.5, los desmembramientos de la propiedad nos dice que es como tal un derecho real, en donde por su naturaleza se desprenden algunos otros, tales como el caso de la propiedad, que por así decirlo la propiedad es un derecho real, de hecho es el único derecho real como tal que existe, la propiedad, ¿vale? No tenemos otra clasificación para derechos reales. Muy bien, al decir nosotros desmembramiento es porque estamos, digamos que rompiendo o delimitando, sustrayendo o cambiando de dueño. En la parte de abajo nos dice desmembramiento. Al usufructario solo se le considerarán las facultades de usar y percibir frutos que el integrante el moral contenido del derecho, del dominio y de la limitante. Es decir, el desmembramiento es cuando yo no le estoy dando como tal mi propiedad, pero sí le estoy dando como tal los frutos. Por ejemplo, todas esas zonas donde son de campo, son agrícolas, que rentan sus milpas o rentan su terreno para sembrar o rentan su terreno para tener, digamos, que cultivar tuna y cosecharla. Como tal no están dando su propiedad, pero sí están haciendo un desmembramiento, que es la parte en la que yo me quedo con el fruto sin quedarme con la propiedad. Posteriormente, en el 3.6 tenemos los derechos de autor. Los derechos de autor son muy importantes. Aquí en México sabemos muy bien que los derechos de autor son los que se le recaen o se le dan a como tal las personas que realizan algún elemento diferente o colectivo sobre de una cosa, es decir, una obra originaria. Esta obra originaria pues tiene como tal unos derechos. Estos derechos se les dan mucho a lo que son de televisión, de cine, a los que son de grabaciones de sonido, cantantes musicales, obras escritas, libros, trabajos visuales como pinturas, carteles, anuncios, videojuegos, softwares, obras dramáticas como teatro, musicales y demás. Es decir, estos derechos de autor son para quienes crean. Si yo creo una canción que nadie más ha creado, como tal yo tengo derechos de autor, yo la iría a registrar para que se quedara a mi nombre y cada vez que la toquen o cada vez que la utilicen para el cine, una película o qué sé yo, me den a mí como tal pues dinero o digamos que un porcentaje de esas ganancias, porque es mía, de mi persona, ¿ok? Es un derecho como tal. De ahí tenemos el 5.1 que nos dice conformación de la organización. La conformación de la organización nos dice que es una estructura organizacional, es un marco formal interno en el que se desenvuelven las organizaciones, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas para el logro de objetivos. Muestra la forma en que la administración de la empresa está organizada y unida. Esta conformación de la organización es básicamente un nivel jerárquico. Este nivel jerárquico es para delimitar y distribuir funciones. En una empresa yo no puedo ser la que haga la limpieza, la que haga las finanzas, la que dé, no sé, explicaciones, la que vaya a ver a los clientes, la que lleve la mercancía, la que sea directora general, todo. No puedo hacer todo yo sola. Entonces necesito como tal un nivel jerárquico, delegar tareas, delegar áreas, en donde yo diga, bueno, voy a contratar dos personas para que limpien. Ok, voy a contratar 2 personas para que sean los que reparten. Voy a contratar 5 personas para que sean los que empacan. Entonces, esta delimitación precisamente entra dentro de lo que viene siendo conformación de la organización. Va muy de la mano con el 5.2 que son elementos y recursos de la organización. Como tal, los recursos de la organización son 4. El primero es el recurso humano. Este recurso humano como tal viene siendo el personal que lo integra. ¿Quién se va a hacer responsable de ese personal? ¿Cómo va a ser el dominio de ese personal? Etcétera. De ahí viene el número 2 que son recursos materiales. Los recursos materiales como tal, su nombre lo dice, vienen siendo pues toda la materia prima.
todas las mesas, todas las sillas, todo lo que ocupemos como tal. Son recursos físicos tanto como materiales, terrenos, edificios, predios, tecnología, todo eso viene siendo plenamente material. De ahí tenemos el recurso financiero. Este recurso financiero como tal, pues viene siendo el dinero, ¿no? El dinero en forma de capital, es decir, todas las entradas y salidas de este dinero, o sea, lo que te pagan y lo que tú pagas por ciertos capitales, ciertos empleos y demás. Digamos que es todo el área de finanzas. Recursos intangibles. Estos recursos intangibles como tal, pues vienen siendo pues formas o medidas para localizar y fluir los clientes. Elemento de recursos intangibles son elementos que como tal no forman parte de tu empresa, pero que requieres o que vives de ellos. Es decir, yo necesito una logística para saber cuántas personas me compran mi producto y cómo puedo mejorarlas y cómo lo puedo expandir. Aquí es donde entra este pequeño recurso de intangibles, porque no es un elemento que tenga o que yo pueda controlar en mi empresa, pero sí es un elemento necesario. De ahí tenemos el 5.3, que es la integración de los elementos. La integración de los elementos nos dice que es la obtención y el agrupamiento de los elementos materiales y humanos que la organización y planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de una organización social. La integración es el medio a través del cual el administrador y los funcionarios de la empresa eligen y se ponen en contacto con los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes de dicha organización. La primera función que tenemos es la función de integridad. Esta función de integración o integridad consiste en dotar al organismo social de los diversos recursos que requieren para lograr una eficiencia de su desempeño. Es decir, esta integración va acompañada de elementos materiales, tecnológicos, financieros, humanos. Es todo lo que hace funcionar tu empresa como tal. Eso viene siendo la integración. De ahí tenemos unos principios que son de la integración, el cual nos dice que son dos elementos. Uno viene siendo integración de personas y otro viene siendo integración de recursos. Es decir, tu empresa siempre la vas a dividir en dos. Lo que vienen siendo las personas, pues vienen siendo hombres, mujeres, funcionarios, todo lo que hace el albergue humano, como tal, las personas. De ahí pues tenemos lo que vienen siendo pues elementos divididos, porque dentro del humano se dividen en administrativos, en elementos administrativos que son los que controlan como tal todo el capital y demás. De ahí tenemos pues la integración de las cosas. En la integración de las cosas o el principio de las cosas nos dice que es de carácter administrativo. Este carácter administrativo es tener especialistas, conocedores y preparados para realizar las labores de cada una de las áreas administrativas. Es decir, tú no vas a contratar a un albañil para que él lleve las funciones del banco, porque no te vas a saber manejar esas cosas, ¿no? Ni vas a contratar a un banquero para que te lleve o te realice una plana de una pared. Es decir, cada uno de ellos debe de tener sus elementos necesarios que vayan o que conlleven acuerdo a la obligación que tú les estás dando o el cargo que tú le estás dando a desempeñar. De ahí tenemos pues como tal instalación y mantenimiento. Esta instalación y mantenimiento pues nos dice es cómo tú llevas pues tu oficina, la limpieza, todo el acondicionamiento que se necesita. La delegación y control. En delegación y control va muy referente a lo que platicábamos hace un minuto, que era sobre tener no todos la carga sobre una persona, sino que era necesario distribuirla, ¿no? Distribuirla como tal. ¿Vale? Entonces, posteriormente a esto nos dice que tenemos etapas de esta integración, la cual comprende pues 4 etapas. La primera de ellas nos dice que es el reclutamiento. El reclutamiento es cuando yo voy a ver a quién necesito y para qué área la necesito. La selección es cuando yo voy a ir, digamos que leyendo todos estos currículums y viendo quién es el más adecuado acorde a mis necesidades, a lo que necesita la industria. De ahí tenemos pues la inducción, que es como tal pues ya hablarles, citarlos, ver qué manejo tienen, cómo son, experiencias y demás. Y por último tenemos la capacidad y desarrollo. Esta capacidad y desarrollo es como tal la preparación que yo le doy. Esta preparación que yo le doy se refiere a que yo lo tengo que capacitar. Ya sé que tú llevas, no sé, 5 años como administrativo.
Ok, me dijiste que estuviste en esta empresa y que en esta empresa las funciones que hacías. Pero aunque yo ya sepa que ya sabes esas funciones, yo como jefa, yo como contratante, como a cargo de la empresa, voy a tenerte que dar un curso. ¿Por qué? Porque no es el mismo manejo que llevas allá al que vas a llevar aquí. A lo mejor y sí es muy parecido, pero cambian ciertos factores. A lo mejor y aquí trabajamos con Word y ella trabajaban con Excel. Entonces digamos que estas formas son las que van a ir ayudando a que yo te dé una mejor capacitación para que tú puedas tener un mejor desarrollo. Entonces, pues a eso hace mucha referencia a lo que viene siendo la capacitación y el desarrollo. Bueno, pues con eso terminamos lo que es la clase de hoy. El siguiente sábado van a tener examen. Entonces, bueno, se les va a abrir la carpetita que va a decir este examen como tal. La abren, le dan clic y pues realizan el examen. Va a ser de opción múltiple, entonces pues ya nada más ahí seleccionan la respuesta correcta y listo. Posteriormente pues ya saben que se les hace llegar su calificación. Entonces les deseo mucha suerte, estudien mucho y cualquier duda pues aquí estamos, ¿vale?